Hello, Hello, profe. ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Gracias, igual. Bueno, vamos a dar inicio con la tutoría de hoy. Espero que estén muy bien. Voy a compartirles para ver lo que es la ruta de aprendizaje de esta semana. Ok, aquí tenemos la ruta de aprendizaje de lo que es semana 4. Tenemos para hoy el second conditional, el third conditional y los adverbs. Y para esta semana tenemos, ¿verdad?, algunos materiales para revisar y igual trabajaremos con la antología. Recordemos que, bueno, la semana anterior quedamos en unidad 2, chapter 2. En la unidad de Stories Come in All Shapes and Sizes, ¿verdad? De las historias, que habla un poco de autores, de libros, de historias en general. Revisamos lo que es el Simple Present. También vimos lo que es el Simple Past. Y para hoy tenemos los siguientes temas de los conditionals. Okay. Ahí tenemos second y third conditional. Okay, nada más un segundo. Ok, vamos a empezar con el second conditional, que es el que tiene el pasado simple, ¿verdad? Que fue el que vimos la semana pasada. Y también tiene la estructura con would. Entonces, vamos a ver. Voy a compartirles unos ejemplos del second. Igual en la plataforma tenemos la presentación para que la revisen también. Ok, en el second conditional, que también se le llama unreal conditional, tenemos la estructura if, simple past, luego tenemos la segunda oración que sería would con el verbo simple. Entonces, en morado acá arriba tenemos
un ejemplo y más abajo tenemos otro ejemplo con el second conditional. En el primer ejemplo tenemos, if I found her address, I would send her an invitation. Entonces, si yo encontrara su dirección, le enviaría una invitación. Entonces ahí tenemos found, está en pasado simple, y would va con el verbo como si estuviera en presente, ¿verdad? Would send. Ahí no se modifica el verbo en la segunda oración. Este second conditional se utiliza para hablar de situaciones que no son reales, sino que son posibilidades de algo que podría pasar, situaciones imaginarias. Entonces es como hablar hipotéticamente. En este caso, si yo encontrara su dirección, le enviaría una invitación. Por eso viene found en pasado simple, es un verbo irregular. Y luego tenemos would y el verbo normal. Ok, vamos a ver. Esto nos sirve para refrescar lo que es el simple past que vimos la semana pasada. Okay. Abajo tenemos el otro ejemplo en morado donde tenemos if I had more time, I might take up a foreign language. Entonces, si yo tuviera, en pasado, I had, si yo tuviera más tiempo, yo tomaría, ¿verdad? Otro idioma extranjero. I might take up a foreign language. Entonces, este might es lo mismo que estuviera would. Es exactamente lo mismo. Nosotros lo vamos a ver solamente con would para decir yo enviaría, yo tomaría, yo haría, ¿verdad? Siempre son situaciones imaginarias. Aquí tenemos otros dos ejemplos en los que empieza con el verbo to be. If I were rich, I would buy a mansion. Si yo fuera millonario, compraría una mansión. Entonces tenemos were, es el pasado simple del verbo to be. Y would buy sería compraría. Would con el verbo simple. Luego tenemos, if I won the lottery, I would buy a house. Si yo ganara la lotería, compraría una casa. Entonces ahí tenemos won, que en presente simple se escribe win. Aquí es un verbo irregular, entonces ponemos si yo ganara, if I won, y luego would buy, verbo simple. Ahora, siempre la oración que lleva if, que significa si, ¿verdad? Si fuera rico, si ganara la lotería, si me encontrara esto. Entonces, ese if es sí, pero de condición. Si ganara. Y esa oración que lleva if, siempre va a llevar el pasado simple. Entonces, siempre la oración que va con if lleva el verbo en pasado. Yo podría empezar la oración al revés. Yo podría decir, I would buy a mansion if I were rich. Y está totalmente correcta, es exactamente lo mismo. Entonces, yo compraría una mansión si fuera rico. O yo compraría una casa si ganara la lotería. Yo puedo darle vuelta a esas dos oraciones y empezar con would y terminar la oración con if. Entonces ahí cualquiera de las dos maneras es correcta. Lo que tenemos que recordar es que la oración que va con if es la que va con pasado simple y la otra oración va con would y el verbo simple. ¿Ok? Entonces el real o un real conditional o el second conditional, ¿verdad? El condicional número 2 se utiliza para hablar de cosas que son un poco probables que sucedan. ¿Ok? Esto en el caso del second conditional. Ahorita solo estamos viendo, ¿verdad? Ejemplos del second conditional que ustedes tienen aquí en la unidad 2, en la página 63 y en los ejemplos que viene acá en página 63 tenemos if I knew her name, I would tell you. Si yo supiera su nombre, se lo diría. Otro ejemplo, el second conditional, if I were you, I would tell my father. Si yo fuera usted, le diría
a mi padre. Ese es otro ejemplo del second conditional. Otro sería el último que está acá. If I won £1,000,000, I would stop teaching. Entonces, si yo ganara 1,000,000 de libras, dejaría de enseñar. Entonces, siempre, ¿verdad? Viene pasado simple y viene would y el verbo normal. ¿Ok? Ahora vamos a ver la diferencia con el third conditional. Este es el third conditional o past unreal conditional en el que vamos a utilizar el past perfect, que ese lo habíamos visto en la primera tutoría, ¿verdad? En la primera clase vimos past perfect que lleva siempre el auxiliar had y el pasado participio. Entonces, esto también nos sirve para repasar ese tema de past perfect, pasado participio, lleva had y la siguiente parte de la oración lleva would have, siempre va a llevar would have y el pasado participio. ¿Ok? Entonces, ¿para qué utilizamos el third conditional? Es para hablar de situaciones imaginarias en el pasado, como yo hubiera hecho tal y tal cosa si me hubiera pasado esto y esto, pero en el pasado. Por ejemplo, yo habría estudiado, no sé, medicina si hubiera tenido más dinero. Entonces estoy hablando de una posibilidad en el pasado, pero es imaginaria, ¿verdad? Entonces siempre en el pasado. Entonces aquí tenemos if I had owned a car, si yo hubiera tenido un carro, I would have driven to work. Yo habría manejado al trabajo. Entonces vean que tenemos el past perfect en la oración que empieza con if, past perfect que tiene had, que es el auxiliar had, y luego tenemos el pasado participio que recuerden que son verbos que si son regulares terminan con ed, pero si son irregulares cambian. Y estos son cuando nosotros decimos he comido, he nadado, he estudiado, he trabajado. Siempre son verbos en pasado participio. Entonces, si yo hubiera tenido carro, habría conducido al trabajo. Por ejemplo, would have es como yo habría. Y driven, el verbo driven, es yo habría manejado al trabajo. Entonces, igual es el pasado participio que si es regular se escribe con ed y si no es regular, entonces cambia. Si nos vamos a la lista de verbos irregulares, en la lista de la antología, al final son los que están en la tercera columna, los que son pasado participio, past participle. Entonces, si son regulares, terminan con ed. Si son irregulares, en este caso, vean que es driven. En vez de drive, ¿verdad? Colocamos driven para decir yo habría manejado. But I didn't own one, so I took the bus. Pero yo no tenía uno, entonces tomé el bus. Otro ejemplo abajo tenemos if you had studied harder, you might not have failed the test. Entonces, si usted hubiera estudiado más, no habría fallado el examen. Entonces, vean que aquí tenemos might not have failed the test, no habría fallado el examen. Entonces vean que tenemos had studied, ¿verdad? Si hubiera estudiado y no habría fallado el examen. Los dos verbos son regulares porque vean que studied terminan ed, failed terminan ed. Y en la primera oración con if tenemos el past perfect, had y el verbo. Y luego tenemos might, pero en este caso nosotros vamos a utilizar would, ¿verdad? Would not have failed, no habría fallado el examen, igual con ed al final. Entonces, esa es la estructura del third conditional. Vamos a ver más ejemplos. Ok, aquí tenemos que son situaciones imaginarias en el pasado.
y cosas que hubiéramos hecho diferente. Ahora, aquí viene una pregunta utilizando el third conditional que dice, what would you have done if you had won the lottery last week? ¿Qué habría hecho usted si hubiera ganado la lotería la semana pasada? Entonces ahí la respuesta dice, I would have bought a house. Yo habría comprado una casa. Entonces ahí tenemos would have, ¿verdad? Como la segunda estructura, would have, y luego el pasado participio bought. Yo habría comprado una casa. Esto es un verbo irregular. Verbo buy en presente, bought en pasado participio. Igual aquí, ¿verdad? Tenemos la estructura en rojo. If I had won the lottery, I would have bought a car. Si yo hubiera ganado la lotería, habría comprado un carro. Tenemos past perfect, had y el verbo en pasado participio. Y luego tenemos would have siempre y agregamos el verbo en pasado participio. En el segundo ejemplo tenemos if I had had more time, I would have traveled to Europe. Entonces, si yo hubiera tenido más tiempo, habría viajado a Europa. Entonces, aquí tenemos had como el pasado, el past perfect, y el otro had es tenido, ¿verdad? Hubiera tenido. Entonces, tengo el auxiliar y tengo had ya como verbo pasado participio. Yo hubiera tenido más, si yo hubiera tenido más tiempo, habría viajado a Europa. Aquí tenemos would have en la segunda oración que siempre se pone y travel le agregamos ed porque es un verbo regular. ¿Ok? Aquí tenemos una serie de ejercicios en los que tenemos second y third conditional. Tenemos second y third conditional combinado en el mismo ejercicio. Entonces, aquí tenemos, if I have enough money, I backpack around Europe, but unfortunately I am broke. Entonces, ahí la oración, como dice I am broke, está en presente, ¿verdad? Es decir, no tengo dinero, I am broke. Yo voy a utilizar el second conditional, que sería el primero que vimos de si yo tuviera. Entonces ahí tenemos pasado simple. If I had enough money, I would backpack around Europe. Si yo tuviera suficiente dinero, yo me iría a mochilear, ¿verdad? Por decirlo así, en Europa, pero desafortunadamente no tengo dinero. Entonces vean que ahí tenemos second conditional, pasado simple y luego would y el verbo normal. Ahora, en the number two, vean que ya la oración viene con cierto tema del pasado. In my 20s, o sea, cuando tenía 20, but unfortunately I was broke, pero no tenía dinero. Entonces ahí tengo que utilizar el third conditional, que sería el tercer condicional, porque estoy hablando de una situación en el pasado imaginaria, ¿verdad? ¿Qué habría hecho o qué no habría hecho? Entonces, if I had enough money in my 20s, si yo hubiera tenido suficiente dinero en mis 20s, y ahí tengo que poner would have y el verbo. I would have backpacked, le agrego ed porque es pasado participio. Yo habría mochileado en Europa, pero desafortunadamente no tenía dinero. En the number three tenemos she would have been here earlier. O sea, ya aquí empezaron con el third conditional. Would have, ¿verdad? Me están poniendo would have, eso es tercer condicional. Would have, pasado participio del verbo to be. Entonces, si ella hubiera estado aquí más temprano, sí, ¿verdad? If, she, y tengo que usar el pasado perfecto.
Me dicen que lo ponga negativo, ponemos hadn't y luego el verbo es irregular, le agrego ed al final. Hadn't missed the train. Eso es tercer condicional. Number 4. Thank you for helping me study. If you hadn't tutored me, aquí ya tengo pasado, past perfect. O sea, me están indicando que es el tercer condicional. Si usted no me hubiera enseñado, tutor me, I would have failed. Yo habría fallado el examen. Entonces ya la oración aquí empezaba con pasado perfecto, past perfect, hadn't tutored. Yo lo que agrego es would have, porque es el tercer condicional, y al verbo le agrego ed, porque es el pasado participio. Number 5. If I exercised more, esto es pasado simple. Si yo hiciera más ejercicio, pasado simple, tengo que usar el second conditional, el segundo condicional. Entonces, si yo hiciera más ejercicio, I would be, nada más agrego would y el verbo que está acá entre paréntesis. Yo estaría más en forma, much more fit, and had not so many health problems. Aquí voy a volver a poner would not have so many health problems. No tendría tantos problemas de salud. Entonces aquí utilizo would not para negativo y have lo copio igual, porque acuérdense que would lo pongo con el verbo normal. Entonces would not have so many health problems. ¿Ok? Acá tenemos más ejemplos. It's too bad Frank isn't with us. If he be here, can translate the letter for us. Entonces, qué mal que Frank no está con nosotros. Aquí es como una situación imaginaria, pero utilizo el second conditional. If he were here, si él estuviera aquí, y tenemos can y translate. Aquí vamos a poner could translate, nos podría traducir la carta, pero en este caso ellos utilizan can y aquí lo transforman a could, pero nosotros solamente vamos a utilizar would. O sea, nosotros aquí pondríamos would translate, nos traduciría la carta. Okay, number 7. Stop asking me what Joe bought for you. What Joe bought you for your birthday. Even if I tengo know what he bought you, aunque yo supiera lo que le compró, I tell not you. Entonces aquí es el second conditional, como si yo supiera, if I knew, pasado simple, if I knew, si yo supiera lo que le compró, y aquí dice no se lo diría. Entonces pongo would, wouldn't en negativo, tell, o sea, no se lo diría. I wouldn't tell you. Ese es el second conditional. Okay, my business trip to California was only 2 days. If the trip be longer, I visit my friends in Los Ángeles. Ok, entonces, el viaje a California fue solo de 2 días. Entonces, aquí es una actividad en el pasado, lo que yo hubiera hecho, utilizo tercer condicional. Entonces, si el viaje had been hubiera sido más largo, I would have visited my friends in Los Ángeles. Yo habría visitado a mis amigos en Los Ángeles. Entonces utilizo pasado perfecto, had, con el verbo que está entre paréntesis en pasado participio. Y luego voy a poner would have y el verbo entre paréntesis, como es regular, nada más se le agrega ed. Luego tenemos number 9. I'm sorry.
I didn't know you were allergic to chocolate. Entonces, yo no sabía, eso está en pasado, ¿verdad? Yo no sabía que usted era alérgico al chocolate. Entonces, ahí ya estamos hablando de tercer condicional. Si yo hubiera sabido, no le hubiera hecho el queque de vainilla. Entonces, vean que aquí utilizamos el past perfect, if I had known, si yo hubiera sabido, past perfect had y el verbo en pasado participio, y luego I would have made, yo le habría hecho el queque de vainilla. Would have y el verbo en made, ¿verdad? Pasado participio. Otro ejemplo. Did you hear that Margaret won $2,000 in Las Vegas and she used the money to buy a new washing machine and dryer? How boring. Entonces está hablando, ¿verdad? Que Margaret ganó, o sea, en pasado, $2,000 en Las Vegas y usó el dinero para comprarse una lavadora y secadora. Entonces aquí dice, how boring, qué aburrido. Entonces, igual es una situación en el pasado como yo hubiera hecho, yo hubiera, entonces utilizamos el tercer condicional. Ah, bueno, aquí vamos a poner pasado simple. If I won that much money. Ajá, porque aquí ella está diciendo que ella se iría a Tahití por 2 semanas. Entonces, if I won that much money, I would go to Tahiti for a couple of weeks. Si yo ganara ese dinero, me iría a Tahití por 2 semanas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos second y third conditional. Y en la antología también tenemos el third conditional acá. Lo tenemos. Un ejemplo. If you had warned me, si usted me hubiera advertido, I would not have told your father about the party. Yo no le habría dicho a su padre acerca de la fiesta. Entonces igual tenemos past perfect, had y weren't ahí con ed, ¿verdad? Porque es regular. Y luego tengo would, en este caso está negativo, y have con el pasado participio told. Yo no le habría dicho a su padre. Entonces ahí tenemos el third conditional igual en la página 63. 63, ajá, página 63. Luego viene una práctica como la que acabamos de hacer utilizando second y third conditional combinado. Y vienen algunas speaking activity questions donde es como qué harían estas situaciones y cómo respondería uno. Usualmente este tipo de preguntas se responden con I would. Entonces, por ejemplo, if I could have any superpower, what would it be? Si tuviera un superpoder, ¿cuál sería? Entonces ustedes ahí pueden responder I would, ¿verdad? Yo y el would siempre lo vamos a responder I would y se agrega el resto. I would fly, yo volaría. I would be fast, yo sería muy rápido. Entonces ahí ustedes siempre se contesta como I would y la actividad que harían en esas situaciones. Entonces, esos, ¿verdad? Básicamente son los second y third conditionals. Ustedes me dicen si hay alguna duda sobre second y third. O por el momento no. Sí es importante como que los repasen, como que vean la diferencia entre los dos, ¿verdad? Igual ustedes aquí en la unidad vienen ejemplos
Por ejemplo, acá en el second conditional tenemos if I were you, I would post more on Facebook. Si yo fuera usted, postearía más en Facebook. Entonces tengo pasado simple y luego would y el verbo normal. Y en el tercer condicional tenemos pasado perfecto. If I had enough money, I would have watched the movie again. Entonces, si yo hubiera tenido más tiempo, yo habría visto la película otra vez. Would have y el verbo con ed. Eso en el caso del third conditional. Vienen también otros temas como los determiners. Y más adelante también vamos a ver vamos a ver, bueno, son linking words. Y básicamente es ajá, los determiners sí los tenemos aquí. Sí, porque los adverbs los vimos la semana pasada. Entonces, en el caso de los adverbs, nada más como para recordar lo que vimos la semana pasada, acuérdense que los adverbs califican la acción, o sea, ellos describen cómo es la acción. Entonces, en la mayoría de los casos en inglés terminan con li, ly. Entonces, por ejemplo, los adjetivos están aquí a la izquierda y los adverbios están a la derecha. Entonces tenemos happy, happily, o sea, felizmente. Este es el adverbio felizmente. Healthy, saludable, pero healthily, saludablemente. Fluent, fluido, pero fluently, fluidamente. En el caso de estos hard, early y late, ellos funcionan tanto como adjetivo como adverbio y se escriben igual. Hard para decir duro o mucho, early para decir temprano y late para decir tarde. Ellos funcionan de los dos, adjetivo y adverbio. Y luego tenemos unos irregulares que eran good, que en adverbio se escribe well para decir bien, y bad, que en adverbio se escribe badly para decir mal, ¿verdad? Entonces, estos adverbs, acuérdense que la semana pasada nosotros los vimos para hacer los comparative and superlatives. Entonces, estos, ¿verdad? Estos sean algunos de los ejemplos y en comparative and superlatives vimos las reglas también. Entonces, recuerden que los adverbios califican cómo es una acción. Por eso viene felizmente, saludablemente, fluidamente, ¿verdad? Siempre describen cómo es la acción en sí. Esto en el caso de los adverbs que ustedes tienen ahí en la plataforma. Aquí tienen una explicación de los conditionals, ¿verdad? Para que la revisen. Vienen las definiciones de cada uno. Vienen ejemplos, ¿verdad? Y las fórmulas de cómo se escriben ellos en la misma plataforma, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver como para tener esa ilustración. Ok, nada más. Bueno, como un anuncio importante, si ustedes ingresan en avisos, ok,
se les puso, bueno, en este caso, la profesora Marjorie puso en avisos que a partir de hoy, este martes 6, ¿verdad? Y hasta el domingo 18 de agosto, se mantendrá habilitada la Online Task Number 1. Entonces, eso se hizo en semana 2, del 22 al 28 de julio. Entonces, los estudiantes que no hayan realizado la actividad Online Task número 1 pueden hacerlo y ponerse al día, ya que en los últimos días han ingresado estudiantes nuevos, entonces se les va a habilitar a todos. Entonces, si alguien no pudo hacer la online task, que era en la semana 2, pueden ingresar y hacerla que ya está habilitada. ¿Ok? Entonces, para que no se les vaya a olvidar por aquello, ¿verdad? Que no hayan podido hacerla. Y los nuevos que estén por acá, ¿verdad? Que sepan que ahí está disponible. Buenas noches, profesora. Yo Sí, soy, de nuevo ingreso. Bueno, ajá, entré de las más últimas, de las que ok, matriculé casi al final. ajá, Entonces, sí, ahora vi que estaba esa tarea, pero solamente esa tarea está atrasada. La semana pasada no había otra, es que hasta hoy pude ingresar a esta clase no, y ya veo que vamos por la exactamente, semana 4. exactamente, no, solo esa tarea hemos hecho. Bueno, Ajá, perfecto, sí, porque yo estaba preocupada con eso. ¿Y esta lección queda grabada, profe? sí, esta lección queda No, grabada. sí se queda. Sí, sí. Bueno, sí, para Usted repasarla puede y ponerme al buscar, día. sí, usted puede buscar la tutoría 1, está en la semana 1. Y el resto de las tutorías yo se las voy a guardar en avisos. Entonces, en Bueno. avisos, en mi caso, yo soy Sofía Sequeira, porque de décimo tenemos, yo doy unos grupos y la profesora Marjorie Jiménez da un grupo de décimo. Entonces, en mi caso, ustedes Ujú. me buscan, ¿verdad? Como Sofía Sequeira en avisos y ahí yo les posteo todas las semanas, ¿verdad? Para que estén revisando información y ahí les Bueno. pongo las tutorías grabadas. Está bien, sí, para ver si me pongo al día, porque sí, yo Claro. sí, soy de las que estoy atrasada. Claro, sí, es importante, ¿verdad? Bueno, que esté aquí, ¿verdad? Importante. Y también que ahí está la información, están las tutorías, están los enlaces, y semana a semana, ¿verdad? Ir revisando todo, cronograma, ¿verdad? El programa del curso, las actividades y todo. Pero sí, ya ahí, que dicha que ya pudieron ingresar y que se vayan poniendo al día. Y esa es una buena noticia, ¿verdad? Para los nuevos y también para los que por alguna razón no hayan hecho la Online Task 1, que valía 5%, la pueden hacer y tienen tiempo hasta el 18 de agosto. Ya el 18 de agosto se cierra, ¿verdad? Otra vez. Entonces, para que lo tengamos claro. Voy Y a, profe, las ajá, clases se van, perdón, profe, y las sí. clases de nosotros sí se van a impartir solamente los martes, digamos, yo no puedo entrar a otra lección de otros grupos para estar al tanto, empaparme más de lo mismo, seguir escuchando, o Ah, no, solamente las sí, sí. lecciones Sí puede sí ingresar en puedo, cualquiera de los horarios. Ajá. Ahí están ujú, en y solo que avisos, sí. están los Bueno, horarios. Sí. Sí, sí, para martes, empaparme más, sí, claro, sí, martes tenemos a las ujú, 6 y a las 8. eh, Miércoles a las 6 ujú. y no, mentira, miércoles a las 8 y jueves a las 6. Ese es el horario. Solo que Bueno, hoy es una excepción porque a las 8 hoy yo voy a dar otro grupo, a otro nivel. Entonces, hoy ujú, por ujú. hoy no vamos a tener a las 8, solo vamos a tener a las 6, ¿verdad? En esta que estamos ahorita. Bueno. Ajá. Bueno, pero sí puedo escuchar, digamos, meterme a todos para, Claro, perdón, para empaparme más de lo que está. Bueno, está bien. claro que Y sí, las ustedes tareas y sí. todo va para la 10-4, que es en la que yo estoy. Correcto, exactamente. Bueno. Ujú. Ay, eso me alegra mucho, entonces, que Sí, puedo sí, escuchar ustedes otras pueden ingresar lecciones. a todas las tutorías. Digamos, la misma tutoría que yo hago hoy es la misma, Ajá, ¿verdad? Que hago a las 8, que hago mañana ¿verdad? Siempre va a ser la misma tutoría, ajá, no va a ajá. cambiar. Bueno. Ajá. Bueno, para mí es una muy buena noticia. Y queda Muchísimas grabado. gracias. Entonces, si algún día no puede ingresar, usted sabe que ahí quedó grabado y lo repasa después. Bueno, muchísimas gracias.
Con gusto. Ok, aquí quiero compartirles un video, pero quiero ver si pueden escucharlo bien y todo. Entonces, vamos a ver. Es del second conditional. Entonces, ustedes me avisan si se escucha. ESL Library. ¿Sí escuchan? Sí, Second señora. conditional. Perfecto. What is the conditional mood in English? We use the conditional mood for hypothetical situations. When we don't know if something will happen, we make a guess about the outcome. What is the second conditional? We use the second conditional for an unlikely or impossible outcome. This means the outcome probably wouldn't happen because the condition can't or probably won't happen. An example of an unlikely situation is, if I won the lottery, I would buy a tropical island. Winning the lottery is a very unlikely condition, so the outcome of buying a tropical island would probably never happen. An example of an impossible situation is, if I had wings, I would fly up to the stars. Since people don't have wings, this condition is impossible, so the outcome of flying to the stars wouldn't happen. The most common second conditional pattern is if plus past, would plus verb. Don't be confused by the past verb in the if clause. We use the second conditional for a present or future situation. Note that we use a comma after the if clause. For example, if I were the leader of this country, I would make many changes. The if clause doesn't have to start the sentence. Another common pattern for the second conditional is would plus verb, if plus past. Note that we don't use a comma before the if clause. For example, I would make many changes if I were the leader of this country. Did you notice that the past form of the be verb is were? Was becomes were in the if clause of a second conditional sentence, no matter what subject pronoun or noun is used. Let's look at some more examples of second conditional sentences in English. If you became the CEO of the company, you would make a lot more money. If our teacher just gave us the answers, we wouldn't learn anything. If I lived on the moon, I would have a great view of Earth. They would have money to travel if they sold their house. We would be very surprised if a celebrity came to our small hometown. I'd stop eating junk food if my doctor told me to. Look at the picture. Say or write a sentence using the second conditional. For example, if the children ate all that candy, they would feel sick. Now you try. If I were a dog, I would sleep and eat all day long.
I would spend more time with my family if I didn't work so much. She would buy me a new car if she had $1 million. If I had any musical talent, I would take piano lessons. He would surf every day if he lived near a beach. Thanks for watching. Ok, entonces eso eran, ¿verdad? Algunos ejemplos del second conditional, ¿verdad? Como siempre en la oración que lleva if ponemos pasado simple y en la siguiente oración ponemos would y el verbo simple. Y el detalle que les dan en el video de que el verbo to be siempre va a ser where cuando estamos utilizando condicionales, ¿verdad? En este caso, en el second conditional, no vamos a poner was o were como vimos la semana pasada, sino que simplemente vamos a poner where siempre, porque como es una situación imaginaria, siempre vamos a utilizar el verbo to be con where. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta ahí con respecto al second conditional? Okay. Ahora vamos a ver uno sobre el third conditional. Okay. Voy a compartir. Okay. Igual me indican si se escucha el video. Porfa. ESL Library. ¿Sí se escucha? Sí, sí se oye, profe. Ok, perfecto. Third conditional. What is the conditional mood in English? We typically use the conditional mood for hypothetical situations. When we don't know if something will happen, we make a guess about the outcome. What is the third conditional? The third conditional is also known as the past conditional. We use the third conditional to express a past regret or imagine a different outcome. For example, if I had studied harder, I would have passed the test. This means that I failed the test. But I can imagine that if the condition of studying harder had happened, the outcome of passing the test would have happened too. In this sentence, I am expressing regret about failing the test. The most common third conditional pattern is if plus had plus past participle, would plus have plus past participle. Note that we use a comma after the if clause. For example, if it had been a nicer day, we would have gone to the beach. The if clause doesn't have to start the sentence. Another common pattern for the third conditional is would plus have plus past participle, if plus had plus past participle. Note that we don't use a comma before the if clause. For example, we would have gone to the beach if it had been a nicer day. Let's look at some more examples of third conditional sentences in English. If he had forgotten his umbrella, he would have gotten very wet. If we'd known you were in the hospital, we would have come to see you.
If you hadn't eaten the whole pizza, you wouldn't have felt so sick. She would have bought a new car if she had gotten a raise. I would have called you back if my phone hadn't died. They wouldn't have bought a new house if they hadn't won the lottery. Look at the picture. Say or write a sentence using the third conditional. For example, if I had remembered his birthday, he would not have been so angry. Now you try. The children would have gone to the park if the weather had been better yesterday. If the authorities had sent the tornado warning sooner, fewer people would have been in danger. He would have gotten the job if he had done well at the interview. She would have given a better presentation if she had been better prepared. If I hadn't left my keys in the door, I wouldn't have had to go back home on my break. Thanks for watching. Ok, en el third conditional, vean que la estructura, ¿verdad? Es past perfect, el had y el verbo en pasado participio. De hecho, les voy a compartir lo que habíamos visto, los ejemplos que vimos en la primera tutoría. Del had y el verbo. Ok, si ustedes ven por acá, el third conditional tiene este past perfect, siempre lo va a tener if, luego had y el verbo en pasado participio, ¿verdad? Que sería en este caso worked. Es regular, entonces termina con ed. Y la siguiente oración va a ser siempre would have y el verbo simple sin hacerle ninguna modificación. Entonces, esa va a ser la base del third conditional, ¿verdad? Para hacer situaciones hipotéticas en el pasado. La forma negativa es así, ¿verdad? Had not o hadn't y el pasado participio, que en este caso es eaten, que es comido, ¿verdad? Es verbo irregular. Entonces, siempre va a llevar esta estructura del had y el pasado participio y luego el would have y el pasado participio también. Entonces, eso es una de las estructuras que tiene este tercer condicional de situaciones hipotéticas en el pasado. ¿Ok? Y para continuar con lo que tenemos aquí en la unidad, tenemos los determiners. Esto más que nada es como vocabulario, ¿verdad? Por decirlo así, es palabras que debemos de manejar. Por ejemplo, all se refiere a todos o todo, ¿verdad? Es singular o plural.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, all milk was spoiled. Toda la leche estaba mala. All men need money. Todos los hombres necesitan dinero. All cats love milk. Todos los gatos aman la leche. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? All es un determiner que significa todos o todo. También puede ir dentro de una oración, por ejemplo, I need all of the sugar. Necesito toda el azúcar. O who drank all of the juice. ¿Quién tomó todo el jugo? You need all of your courage. Usted necesita todo su coraje. Entonces siempre all en este caso va acompañado de of para decir igual todo. ¿Okay? Otro de los determiners es both. Both ustedes lo van a ver en textos, en comprensión de lectura. Both significa ambos, ambos. Entonces aquí tenemos both my cars are black. Entonces ambos mis carros son negros. Both of my cars are black. Igual es la misma idea. Both boys went to Seattle. Ambos chicos fueron a Seattle. Eso igual es both of para decir ambos de los chicos fueron a Seattle. Entonces, siempre que vean la palabra both, se utiliza para decir ambos. Otro de los determiners es la palabra either. Either significa cualquiera. ¿Ok? Cualquiera. Entonces, either of the books was worth keeping. Entonces, cualquiera de los libros valía la pena tenerlos. I would love to dine at either of the hotels. Entonces, a mí me encantaría cenar en cualquiera de los hoteles. Either man was courteous. Entonces, cualquier hombre era cortés. Either dog was barking. Cualquier perro estaba ladrando. He can come either in evening or early morning. Entonces, él puede venir en cualquier momento, ¿verdad? En la noche o en la mañana temprano. Y luego tenemos el determiner neither, que neither más bien es como una negación, es para decir ninguno o para decir ni, ¿verdad? Como nosotros decimos ni tal otro ni tal. Sirve para decir ninguno o ni. Por ejemplo, neither car is working, ninguno de los carros está funcionando. Neither child came, ningún niño vino. Neither of the men went on leave. Ninguno de los hombres fue a licencia. Neither of the dogs barked. Ninguno de los perros ladró. Entonces ahí tenemos neither como otro de los determiners. Y acá tenemos, ¿verdad? Either of men was dancing. Cualquiera de los hombres estaba bailando. Neither of the cows gives milk. Ninguna de las vacas da leche. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos all, either y neither como determiners. Y como les decía, lo que significa es all, todos, either, cualquiera, y neither, ninguno. Ok, ahora lo que sigue acá en página 66 es vocabulario para los linking words. Los linking words sirven para unir ideas en una oración. Es importante que sepamos lo que significan porque esto es vocabulario que siempre va a salir en los textos de comprensión de lectura. Acuérdense que la unidad 1 trataba sobre los trabajos y la unidad 2 es sobre las historias, autores, películas. Entonces siempre va a venir en el examen comprensión de lectura, ya sea en marque con X, en desarrollo, en complete, y es importante saber estas palabras. Estas son para mostrar contraste. Por ejemplo, but, pero, however, sin embargo, todas estas muestran contraste. Sin embargo, on the other hand, por el otro lado, en contraste, in contrast. Para mostrar similaridad, similarly, similarmente, like,
como, equally, igualmente, in a similar way, en una manera similar, likewise, igualmente. Para dar ejemplos, for example, e.g., ¿verdad? Cuando viene EG es por ejemplo, such as, for instance, todas estas es para decir por ejemplo. Todas estas son para decir resultado. Es como para decir por lo tanto, consecuentemente, como resultado, todas estas. So, then, consequently, therefore, as a result, thus. Estas para expresar razones. Because, porque, since, ya que, due to, debido a, that is why, por eso es que. Estas para expresar secuencia. First, primero. To start with, para empezar con, then, después. Y estas que están abajo, after this y afterwards, es para decir después de esto. Finally y lastly, finalmente. Luego tenemos para explicar o clarificar cosas. In other words, en otras palabras, that is to say, i.e., to put in another way. Eso es para decir en otras palabras, ¿verdad? También es como dando una explicación. To conclude, ya para concluir, in short, briefly, como para resumir, ¿verdad? Eso es in short, briefly, to sum up, to summarize, in conclusion. En conclusión. Y para agregar información tenemos and y also también, in addition, besides. Todo esto es para decir además, también, todas estas que están acá abajo. Entonces es importante conocerlas, saberlas, entender en los textos, porque sí nos va a servir para entender más. Por eso tenemos aquí, on the other hand, por el otro lado, we could stay at home and watch a video. Podríamos estar en casa y ver un video. However, sin embargo, this depends on the kind of book. Esto depende del tipo de libro. Therefore, por lo tanto, it is interesting to watch the new movie. Es interesante ver la nueva película. Y ahí vienen ejemplos, ¿verdad? En los que tenemos linking words, ejemplos. Y viene también organizar y ordenar información. Básicamente, igual son linking words, pero son, por ejemplo, palabras como firstly, primeramente, secondly, ¿verdad? De segundo, lastly, finally, es para decir por último, finalmente. Y lo que vimos, ¿verdad? Para resumir, se utilizan estos. Y recuerden que en la unidad también viene información de what is social media, qué son redes sociales, por eso viene vocabulario de esto. Tips para leer. Social networks, redes sociales, business applications, medical applications, todos los tipos de aplicaciones médicas, language, idiomas, nacionalidades, social networks for social good, para el bien social, business model, modelo de negocios, privacy issues, asuntos de privacidad, investigations, y viene marque con X sobre esos textos. Sobre ese texto viene marque con X como podría venir en un examen. Y viene texto sobre igual redes sociales, cómo tener cuidado en las redes sociales, vienen preguntas de comprensión, listening, que es de escucha, y viene las partes partes de un ensayo, ¿verdad? Entonces tenemos la introducción, body, que sería el desarrollo, y la conclusión. Esas son las partes de un ensayo, ¿verdad? Introducción, body, conclusion.
Esto porque siempre recordemos que en los textos de comprensión de lectura nosotros empezamos y siempre en el primer párrafo va a estar la información general de qué se trata el párrafo. Luego tenemos en el medio ejemplos, el desarrollo del tema y en el último párrafo siempre tenemos un resumen o una idea principal de lo que hablaba el texto. Entonces siempre, si ustedes quieren buscar ideas generales, se van a la introducción o a la conclusión. Ahí siempre va a estar la idea general. Y en el medio, por supuesto, van a estar la explicación, los ejemplos, ya más detallado. Viene también, como la unidad trata de stories, de historias, los 5 elementos de una historia. Entonces viene characters, que significan personajes, setting, que significa el lugar, ¿verdad? La locación donde se lleva a cabo la historia, plot, que es la historia, ¿verdad? El orden en el que aparecen los hechos, conflict, el conflicto, y resolution, que es la solución de ese problema, de ese conflicto. Esas son las partes de una historia. Por eso viene acá, setting, characters, conflict, plot, point of view, el punto de vista, tone es el tono y el mood es el ambiente, las sensaciones, ¿verdad? Cómo se vive la historia. Y vienen, ¿verdad? Un diagrama aquí que habla como las partes de la historia. Igual vienen unos ejemplos de poemas, por eso vienen acá, poemas como ejemplos en la unidad, ¿verdad? Que habla mucho de literatura. Entonces, básicamente, ¿verdad? Eso es chapter number 2, lo que es unidad 2. Ya aquí, ¿verdad? Terminamos con lo que es la antología propiamente en los temas de unidad 1, unidad 2. Recuerden estar revisando el cronograma para que no se pierdan con las semanas. Ya en semana 5 sí tenemos tarea. Entonces, para que la próxima semana revisen bien lo que es la tarea, hagan todo con tiempo. Igual, si ustedes van teniendo dudas, ustedes me pueden escribir al correo interno de la plataforma, dudas que vayan teniendo, revisen los avisos también. Nada más les recuerdo, ¿verdad? Como último aviso, que esta semana esta tutoría queda grabada para que la revisen, pero esta semana yo me voy a encontrar en Congreso de APSE, entonces por lo que es el miércoles y jueves no vamos a tener la tutoría, solamente va a quedar esta grabada y ya la próxima semana entonces ya retomamos con lo que es dudas, ¿verdad? Porque recordemos que ustedes tienen ya la semana de exámenes del 19 al 23 de agosto. Entonces, la próxima semana nosotros la tendríamos para hacer repaso y aclarar dudas para el examen. Ya la materia quedó cubierta, pero la próxima semana tenemos el espacio para aclarar dudas, para hacer alguna práctica, para ya prepararnos para el examen que sería el viernes 23, ¿verdad? De agosto. El horario en avisos, ¿verdad? Lo pueden revisar. Ahí yo se los posteo para que ustedes lo vean. El horario de exámenes y los avisos importantes ahí están, ahí van a estar en avisos. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. No, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Thank you. Good night. See you later. Good night, buenas Bye. noches, profe. Gracias. Good night.
You're Bye. welcome. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, con gusto.